Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a este espacio que tanto amamos. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy conmigo. Si es la primera vez que pasas por aquí, un abrazo gigante y te doy la bienvenida. Asegúrate de darle ese botón de suscribir para que no te pierdas nada de lo que preparamos semana tras semana. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro de que va a despertar muchas de sus curiosidades. Vamos a hablar de alguien que, créanme, es mucho más de lo que vemos a simple vista. Hoy desgranamos la figura de Can Yaman y la frase que resuena con fuerza: nada es lo que parece. Prepárense porque vamos a ir más allá de las portadas, de las revistas, de la fama instantánea, para descubrir las capas ocultas de este carismático actor. ¿Están listos? Vamos a empezar. Vivimos en un mundo donde la imagen lo es todo, ¿verdad? Especialmente en la era de las redes sociales, donde todo parece ser instantáneo, brillante y perfecto. Y cuando pensamos en Can Yaman, lo primero que nos viene a la mente son probablemente esas imágenes de galán de telenovela, con esa sonrisa que derrite corazones y un físico que roza la perfección. Sus papeles en series como Erkencicus o Dolunay lo catapultaron a la fama internacional, convirtiéndolo en un ídolo para millones, no solo en Turquía, sino en Latinoamérica, Europa y muchas otras partes del mundo. Y es normal, su carisma es innegable, su presencia en pantalla es magnética. Sin embargo, si nos quedamos solo con esa fachada, con esa piel de éxito y glamour, nos estaríamos perdiendo una historia fascinante, una evolución, una personalidad que ha tenido que navegar aguas turbulentas. Porque, seamos honestos, la fama masiva, especialmente de la noche a la mañana, puede ser una experiencia abrumadora. Y Can Yaman no ha sido la excepción. Hemos visto cómo su vida ha pasado de ser una relativa normalidad a estar bajo el microscopio de los medios y del público en general. Y en ese proceso, la percepción pública a veces se simplifica demasiado, se reduce a estereotipos. Se dice que es solo otro actor guapo, que tiene una vida fácil, llena de lujos y admiración constante. Pero la realidad, como casi siempre, es mucho más compleja. La frase "nada es lo que parece" cobra especial relevancia cuando hablamos de él, porque hay mucho más en Can Yaman de lo que las cámaras de televisión nos muestran. Primero hablemos de su origen. Can Yaman no nació en cuna de oro. De hecho, su historia familiar es de lucha y esfuerzo. Sus padres eran abogados de éxito y él mismo, antes de dedicarse por completo a la actuación, se graduó en Derecho en la prestigiosa Universidad de Yeditepe en Estambul. Sí, así como lo oyen. Un abogado con una sólida formación académica, que decidió dar un giro radical a su vida para apostar por la incierta y competitiva industria del entretenimiento. Esta formación académica, esa disciplina de estudio, esa capacidad de análisis y argumentación, son rasgos que, aunque no sean visibles en pantalla de forma directa, sin duda forman parte de su carácter y de su forma de afrontar la vida y su carrera. Es un detalle que a menudo se pasa por alto, pero que nos dice mucho sobre la profundidad de su formación y su inteligencia. Su paso por la universidad no fue solo un trámite, se graduó con honores, demostrando desde joven una gran capacidad de esfuerzo y dedicación. Y luego está su audaz decisión de cambiar de rumbo profesional. Imaginen la presión, la expectativa familiar, la seguridad de una carrera establecida como abogado, un camino que le garantizaba estabilidad económica y reconocimiento social. Y decide de repente apostar por algo tan incierto y volátil como la actuación. Eso requiere una valentía tremenda, una fe en sí mismo que va más allá de la superficialidad. No fue un capricho pasajero ni una decisión tomada a la ligera. Se formó intensamente, estudió actuación en escuelas de renombre, participó en talleres y trabajó incansablemente en proyectos más pequeños, a menudo con escaso reconocimiento, hasta que llegó su gran oportunidad. Y cuando esa puerta se abrió, supo aprovecharla con una determinación feroz. Pero no se trata solo de suerte o de haber estado en el lugar adecuado en el momento oportuno, se trata de talento innato, dedicación incansable, y como decíamos, de una valentía para perseguir sus pasiones y romper moldes. Su camino hacia el estrellato no fue una línea recta, sino una senda llena de obstáculos y sacrificios que forjaron su carácter. Otro aspecto que a menudo se malinterpreta es su personalidad. A veces, por su porte seguro, su presencia imponente y su imagen de seductor en pantalla, se le puede percibir como alguien arrogante, distante o inaccesible. Sin embargo, quienes han tenido la oportunidad de interactuar con él de cerca, sus colegas de profesión, sus seguidores más devotos o incluso quienes han tenido la suerte de cruzar caminos con él en su día a día, a menudo describen a un hombre con
Gran sentido del humor, una calidez sorprendente, un gran corazón y una profunda gratitud por las oportunidades que la vida le ha brindado. Ha hablado en numerosas entrevistas sobre la importancia fundamental de la familia en su vida, sobre sus raíces turcas y sobre cómo se esfuerza por mantenerse conectado a tierra y a sus orígenes a pesar de la vertiginosa fama que lo rodea. Esa dualidad entre el personaje carismático y a veces apasionado que interpreta en la ficción y el hombre real, más reflexivo y cercano, detrás de él es precisamente donde reside la revelación sorprendente y lo que lo hace tan intrigante. Y hablemos de su trabajo como actor. Can Yaman no se ha conformado con repetir fórmulas ni con quedarse en la zona de confort de los papeles que lo catapultaron a la fama. Ha buscado activamente proyectos que lo desafíen, que le permitan explorar diferentes facetas de su actuación y que demuestren su versatilidad. Ha demostrado que tiene un rango interpretativo que va mucho más allá del galán romántico de telenovela. Su incursión en géneros más dramáticos o con personajes con mayor complejidad psicológica habla de una ambición artística genuina, de un deseo profundo de crecer como intérprete y de dejar una marca duradera en la industria, no solo como una cara bonita y un físico envidiable, sino como un actor con sustancia y capacidad de conmover. Además de su exitosa carrera actoral, ha demostrado ser un emprendedor con visión y con un instinto para los negocios. Su incursión en el mundo de los perfumes, por ejemplo, lanzando su propia fragancia, no es solo una forma de capitalizar su enorme popularidad, sino una muestra de su interés por desarrollar su propia marca personal, una extensión cuidadosamente construida de su identidad que va más allá de su imagen pública. Y su iniciativa más loable, quizás, es su compromiso con el impacto social a través de su fundación. La creación de una fundación para apoyar a jóvenes talentos, especialmente aquellos provenientes de comunidades desfavorecidas o con pocos recursos, es un gesto que va mucho más allá del ego o del mero reconocimiento. Es una forma tangible de devolver a la sociedad lo que ha recibido, de usar su plataforma y su influencia para generar un impacto positivo y duradero en la vida de otros. Esto es algo que lamentablemente no siempre se destaca o se prioriza en los titulares sensacionalistas que a menudo rodean a las celebridades. Y no podemos olvidar cómo ha manejado la incesante presión mediática y el escrutinio público al que ha estado sometido. La fama global, especialmente la que llega de forma tan vertiginosa, trae consigo un escrutinio constante y a menudo invasivo. Cada paso que da, cada relación que se le atribuye, cada comentario que publica en sus redes sociales, es analizado, diseccionado y a menudo magnificado por la prensa y por el público en general. Hemos sido testigos de cómo ha tenido que lidiar con rumores infundados, con presiones constantes de los medios y con una notoria invasión a su privacidad, algo que a cualquier persona le resultaría extremadamente difícil. Pero a pesar de todo ha intentado mantener la compostura, defender su espacio personal con dignidad y enfocar su energía en su trabajo, en sus proyectos profesionales y en sus causas benéficas. No es una tarea fácil. Requiere una fortaleza mental considerable, una gran resiliencia y una capacidad de autocontrol que no todos poseemos, y mucho menos en la exposición pública en la que él se encuentra. Para entender realmente la máxima de nada es lo que parece con Can Yaman, es crucial mirar más allá de las fotografías perfectamente retocadas en Instagram, más allá de los diálogos románticos y apasionados que pronuncia en televisión o de las portadas de revistas que lo muestran en su faceta más glamurosa. Hay que ver al hombre que estudió Derecho con dedicación, que se atrevió a dar un giro de 180 grados a su vida profesional por seguir sus pasiones, que trabaja incansablemente para mejorar como actor día tras día, que utiliza su voz y su influencia para apoyar causas nobles y que, a pesar de la arrolladora fama, intenta mantener sus pies firmemente plantados en la tierra y sus valores intactos. Es la historia de un artista en constante evolución, un individuo que se niega rotundamente a ser encasillado o definido por una única imagen. Pensemos en la importancia fundamental de esta perspectiva. En un mundo que nos empuja constantemente a juzgar rápidamente, a etiquetar a las personas basándonos en apariencias superficiales o en fragmentos de información descontextualizada, detenernos a reflexionar, a investigar y a buscar las capas más profundas de cualquier individuo es más que un ejercicio interesante. Es fundamental para una comprensión más completa y justa. Can Yaman es un ejemplo perfecto de cómo una figura pública puede ser multifacética y de cómo la narrativa que se construye a su alrededor puede ser peligrosamente incompleta si no se toman en cuenta todos los aspectos de su compleja vida y su ambiciosa carrera. Esta revelación sorprendente no es solo sobre él como individuo, sino que es una metáfora de la naturaleza misma de la fama y de la percepción pública en general. Nos enseña una valiosa lección, que detrás de cada rostro conocido,
de cada éxito aparente y de cada titular llamativo, hay un ser humano con sus propias luchas internas, sus aspiraciones profundas, sus talentos ocultos y una historia personal que vale muchísimo la pena descubrir y comprender. Es una invitación cálida a ser más curiosos como observadores, a ser más empáticos en nuestros juicios y, sobre todo, a no conformarnos nunca con la primera impresión o con la imagen que nos presentan los medios de forma simplificada. Y si han estado siguiendo de cerca su carrera y su vida pública, habrán notado su férrea dedicación a mantenerse en excelente forma física. Esto no es meramente por vanidad o por exigencias estéticas de la industria, sino que es un reflejo de una disciplina y un compromiso profundo con su salud y su bienestar. La dedicación y el esfuerzo que pone en su entrenamiento físico es un espejo de la disciplina y el rigor que aplica a todas las áreas de su vida en general. Esa fuerza de voluntad palpable se traslada directamente a su enfoque profesional, a su ética de trabajo y a su determinación para alcanzar sus metas. Incluso su audaz incursión en proyectos internacionales, como su participación en la ambiciosa serie turca española, El Turco, demuestra su inmensa ambición por expandir sus horizontes creativos y profesionales, por aprender nuevas formas de hacer cine y televisión, por enfrentarse a nuevos desafíos culturales y lingüísticos que lo obligan a salir de su zona de confort. No se ha quedado estancado en lo que ya conoce o en lo que le resulta cómodo, sino que ha buscado activamente crecer, evolucionar y consolidarse como artista a nivel global, demostrando una mentalidad abierta y una sed de aprendizaje constante. En resumen, mis queridos amigos, Can Yaman es muchísimo más que un rostro atractivo, un físico escultural o un actor de moda pasajera. Es un profesional dedicado, un hombre con una historia de esfuerzo, superación y perseverancia, con un carácter que va mucho más allá de los personajes que interpreta en la pantalla, y con una visión de futuro que abarca tanto su propia carrera artística como su anhelo de generar un impacto positivo en la sociedad. La frase "nada es lo que parece" se aplica a él de forma magistral, invitándonos a una reflexión más profunda y honesta sobre las personas que admiramos, sobre la complejidad inherente de la vida en el ojo público y sobre la importancia de ir más allá de la superficie para comprender la verdadera esencia de un individuo. Ha sido un viaje fascinante y muy enriquecedor desgranar estas capas ocultas de Can Yaman, ¿verdad? Espero sinceramente que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Qué les ha sorprendido más de todo lo que hemos hablado sobre él? ¿Tienen alguna otra observación o experiencia que quieran compartir conmigo y con el resto de la comunidad? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección correspondiente. Siempre estoy deseando leer sus valiosas opiniones y charlar con ustedes sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido interesante, por favor, regálenme un buen me gusta. Su apoyo es fundamental para mí y me ayuda un montón a seguir creando contenido de calidad que espero que les aporte valor. Compartan este vídeo con sus amigos, con esa persona que también es fan de Can Yaman o que simplemente disfruta de reflexiones profundas sobre la vida pública, la fama y la complejidad de la naturaleza humana. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de que no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando temas interesantes y compartiendo sorpresas. Muchísimas gracias de corazón por acompañarme hoy en esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más historias interesantes y espero, más reflexiones que nos hagan pensar. Un abrazo gigante y hasta pronto.